remontarnos a la primera parte del siglo XX, sobre todo antes de los años 30, es recordar el inicio de la explotación mundial de la ingeniería, recordar también los hechos que marcaron la historia de nuestra humanidad y sobre todo es darnos cuenta de la precariedad de los elementos de la sociedad en aquellos años y que nos marcan hasta la actualidad. Esto sin importar a qué nos refiramos. El automovilismo en aquella época era muy diferente al que tenemos en la actualidad, tanto en el sentido de producción como en el de competición. Las carreras eran más parecidas a un rally actual, con varios cientos de kilómetros de duración y varios días de competencia. Y por supuesto se realizaban en calles o carreteras, ya que en aquella época no existían los autódromos como tal. Sin embargo, estas carreras de ruta no eran las únicas que existían. A la par de esta modalidad, también se disputaban las carreras de velocidad, que consistían en aceleraciones en línea recta buscando una velocidad o tiempo promedio a batir para promocionar y demostrar la capacidad de las marcas y sus autos. Esta modalidad de velocidad fue popular en Europa, aunque no propia de ahí, ya que fue influenciada por los americanos y sus circuitos ovales, que permitían el desarrollo de grandes velocidades. Por cierto, en aquellos años en Europa las primeras carreras normales, por así decirlo, se disputaron en óvalos como Brooklands o Terramar, que fueron los primeros en su tipo en Europa. En un principio, estas carreras de velocidad fueron pensadas para simplemente mostrar la estabilidad y fiabilidad de los autos. Sin embargo, gracias al gran desarrollo tecnológico de la época por parte de los fabricantes, en cada carrera se terminaban rompiendo los récords de velocidad, lo cual provocó que los fabricantes crearan autos exclusivos para este objetivo, olvidándose por completo del sentido de producción. De hecho, a partir de los años 20, el récord de velocidad en tierra empezó a tener importancia, fuera de la producción automotriz obviamente, cuando en 1922 el Sunbeam 350 alcanzara los 215 km por hora. Ya entrando en materia y teniendo el contexto completo, es hora de soltar el chismecito. En la primera mitad de los años 30, el panorama automovilístico era muy diferente al actual. No existían ni siquiera marcas como Ferrari o Lamborghini. Las marcas que dominaban el mercado eran Opel, Ford, Auto Union, Mercedes-Benz, entre otras muchas más. Aunque lo importante era la gran presencia de marcas alemanas, lo cual a la vez no era sorpresa. Con la llegada a Alemania en 1933 del nazismo y el Tercer Reich, la importancia de las marcas alemanas aumentó mucho más. Esto gracias a la ambición de Hitler, provocando que las marcas alemanas tuvieran una inyección monetaria cientos de veces mayor a las de los demás países. Y de hecho, la grandeza de Alemania en el automovilismo en aquella época no consistía solo en los autos, ya que para 1936 Alemania ya había ganado más de la mitad de las temporadas del Campeonato Europeo de Grandes Premios, lo que sería la Fórmula 1 actualmente, esto gracias a pilotos como Ben Rosemeyer, que ganó un campeonato, y Rudolf Caracciola, que obtuvo 3, aunque para 1936 solo contaba con 1. Agregado a esto, Alemania contaba con los primeros autódromos y circuitos emblemáticos de la historia, como el Abus, Nürburgring, Sachsenring y Hockenheimring, que para su tiempo eran construcciones de primer nivel. Con este éxito acumulado y las ganas de Hitler de mostrar a todo el mundo la superioridad alemana y sobre todo hacer trascender el nazismo por cualquier medio, aceptó la propuesta de Hans Stock, piloto alemán subcampeón del Campeonato de Grandes Premios Europeo de 1936, que le sugirió a Hitler crear un auto capaz de superar el récord de velocidad. Para 1936, el récord de velocidad era de 484 km por hora, establecido en Estados Unidos por el Bluebird a manos del británico Malcolm Campbell. Así fue como empezó el proyecto del Pájaro Negro, el auto más veloz de la historia. El objetivo inicial del proyecto era alcanzar los 550 km por hora. Sin embargo, ya en 1938, el británico George Easton rompió el récord de velocidad estableciéndolo en 575 km por hora a bordo del Thunderbolt. Estos cambios hicieron que se tuviera que replantear el proyecto para poder superar el récord.
Mientras tanto, gracias a la popularización y claro consentimiento del gobierno nazi para las competencias de velocidad, Auto Union y Mercedes tomaron ventaja a las demás fabricantes alemanas y se pusieron manos a la obra para competir entre ellos y ser los más rápidos de Alemania. Ambas compañías se enfrascaron en una competición para ver quién podía ir más rápido, buscando superar ampliamente los 400 km por hora y usando modelos de autos base para después modificarlos según las necesidades del momento. Aunque la rivalidad patria era la principal motivación de estas dos marcas, Reino Unido y Estados Unidos también estaban metidos en la contienda, lo cual hizo que Hitler pusiera aún más dinero en el desarrollo del auto para que no solo rompiera el récord en Alemania, sino que rompiera el récord de velocidad en todo el mundo. Por esta misma competición y el desarrollo del pájaro negro, en 1937 comenzó la celebración de las que acabarían conociéndose como Rekordbog, eventos en los que el objetivo era batir récords de velocidad sobre tierra, aunque el verdadero drama empezaría en 1938. Para la Rekordbog de 1938, Mercedes presentó el famoso W125 del mítico Rudolf Caracciola, que contaba con un motor V12 de 5.6 litros con una potencia de 736 caballos. Por otro lado, Auto Union presentó el tipo C, renovado y a manos de Bernd Rosenmeier. Contaba con un motor V16 que desarrollaba 560 caballos con capacidad de alcanzar los 440 km por hora. Rudolf Caracciola se lanzó a la pista. Una velocidad máxima de 432.7 km por hora en un kilómetro lanzado fue la marca establecida por Caracciola. Cuando Rosenmeier fue a felicitar a Caracciola por su récord, Rudolf le advirtió que se estaba levantando el viento y que estuvo a punto de perder el control. La concentración requerida era incluso mayor que la de los pilotos de Fórmula 1 actuales. Rosenmeier tenía que batir el récord de Caracciola y se lanzó a la pista. En su primer intento logró una velocidad de 420.9 km por hora, pero comunicó a sus ingenieros que tenía que volver a pista, ya que el motor no había alcanzado la temperatura óptima. Así pues, se le cerró un poco más el radiador y el coche volvió a la pista. Y esa fue la última vez que se le vio con vida a Rosenmeier. Un terrible accidente acabaría con su vida unos minutos después. Una racha de viento movió el coche hacia el interior de la autopista. Rosenmeier trató de corregir la trayectoria, corrigió de más y así el coche se salió de la pista volcando casi instantáneamente. Lo que comenzó como un día alegre había terminado en una gran tragedia. La muerte de Rosenmeier no intimidó a Hitler, que lo glorificó como un héroe del Tercer Reich. Entonces se inyectaron 600.000 marcos alemanes a Daimler, que sería la marca encargada de desarrollar la parte final del proyecto. Daimler puso manos a la obra. Un tal Ferdinand Porsche fue la mente maestra. Junto a Porsche, Mercedes creó un gigantesco chasis tubular en el que instaló el motor de un Messerschmitt, un caza de combate. Era un motor V12 invertido de 44.5 litros de cilindrada, sobrealimentado por un gigantesco compresor. Aunque el motor desarrollaba 1750 caballos en el avión, Daimler logró exprimir en el auto una descabellada cantidad de 3000 caballos. El motor pesaba 1 tonelada, por lo que se optó por crear una máquina de 3 ejes, 2 traseros y 1 delantero. Cada uno de esos ejes estaba calzado con neumáticos experimentales diseñados para velocidades nunca vistas. El gigantesco Mercedes T80 fue diseñado como si de un avión se tratase, siguiendo técnicas similares. La aerodinámica era clave, por ello se le dotó de 2 enormes alas para dar apoyo aerodinámico, así como 2 colas, un fondo plano y un habitáculo completamente cerrado. El auto medía 8.24 metros de largo, 3.20 metros de ancho y 1.74 metros de altura. A pesar de todo, el auto solo pesaba 2.896 kilos, muy poco si tenemos en cuenta que el motor pesaba 920 kilos y ya cargado obviamente 1 tonelada. Lamentablemente, el pájaro negro nunca vio la luz. De hecho, nunca pudo ser probado a pesar de que sí se terminó de construir.
esto hubiera sido una historia muy diferente si Alemania no hubiese iniciado la Segunda Guerra Mundial al invadir Polonia en septiembre de 1939. Sin duda, el T-80 hubiera arrasado en la Rekordvåg de 1940. El objetivo de velocidad era ambicioso. Muchos afirman que la velocidad a alcanzar por parte del auto habría sido de 750 km por hora. Incluso el Railton Special de John Cobb alcanzó solo los 595 km en agosto de 1939, por lo que el pájaro negro debía haber superado esa marca ampliamente. La idea de Hitler era televisar el récord del T-80 a nivel global. El coche habría estado pintado de negro y mostraría tanto el águila como la esvástica. Al final, la guerra se le puso patas arriba a Alemania y a finales del conflicto se desmontó el motor para montarlo en algún caza de la desgastada industria militar alemana. Milagrosamente, el coche no fue destruido y permaneció en manos alemanas hasta el día de hoy. El auto está actualmente expuesto en el Museo de Mercedes en Stuttgart. Sin duda, ver rodar este auto hubiera sido impresionante. Muchos dicen que de haberse roto el récord, este se mantendría hasta el día de hoy. Actualmente, el récord de velocidad sobre tierra de un vehículo movido por un motor convencional es del Railton Mobile Special, que alcanzó los 647 km por hora. Cuando el Railton batió el récord, superaba las 3 toneladas de peso y tenía 2500 caballos de velocidad. Así que sí, con este dato y si pusieron atención al video, llegamos a la conclusión de que, si el Mercedes T-80 hubiera tenido la oportunidad de rodar, sin duda habría roto el récord y por mucho. Con esto llegamos al final del video, una historia bastante larga, pero importantísima para la industria automotriz. Podemos decir que a pesar de que los inventos actuales en la industria son avanzadísimos, a la vez son inventos muy conservadores respecto a las ambiciones que ya existían desde el siglo pasado. Si les gustó el video, no olviden compartir, darle like y suscribirse. Sin nada más que decir, cuídense y ahí nos vemos.